Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que eliminará los órganos autónomos para generar ahorros y fondear las pensiones. Este viernes anunció que el gobierno federal busca absorber las nóminas de esas instituciones porque no despedirá ningún trabajador. En conferencia mañanera, el mandatario anunció que todos los burócratas que hoy forman parte de las estructuras de estos organismos tendrán cabida en el gobierno federal. Lo que vamos a buscar es sin afectar a los trabajadores de base, porque parece que están escuchando la opinión de los expertos, que obviamente, están en contra de esto, van a dejar sin trabajo. No vamos a despedir a nadie, dijo. Va a pasar el organismo, los trabajadores a la SCT, como era antes, y la SCT se va a hacer cargo de la administración de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios, el poder ejecutivo que tiene el presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo, dijo, que lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder. El mandatario se refirió al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al INAI. También se refirió el presidente de la República, pues a varios de los organismos. El día de hoy, pues hubo reacción. También aclaraba que no estaba hablando, pues, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y hubo, pues, algunas reacciones también en el país, habrá que señalar. Pero el presidente Javier se refería a 10 órganos autónomos: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, ya les mencionaba. También se refería el presidente, pues, a algunos otros. Ahorita les voy a dar la lista completa, Javier. Mira, este es un tema que ha sido muy discutido porque el presidente ya lo ha planteado en varias ocasiones. Él ha argumentado pues que estos organismos no sirven de nada y que tienen atribuciones que no debían dárselos, y que esto debía ser a través de los órganos constitucionales del gobierno federal. Y también, bueno, pues dice que se crearon para simular, para dar componentes para cuestiones de corrupción. Sin embargo, nunca acredita esto y lo convierte siempre en un tema político para tratar de justificar la eliminación de estos organismos, sobre todo del acceso a la información pública, ¿no? Que es uno de los organismos que está vigilante de que le dé la información a los ciudadanos cuando están solicitando sobre determinadas acciones o manejo de los recursos públicos, sobre todo que tiene que ver cómo maneja el sector público los dineros que están bajo su recaudo. Bueno, pues el presidente de la República está aduciendo hoy con el tema de las pensiones de que va a quitarles. Entonces no entendemos muy bien si ya tienen contabilizado cuántos recursos le dará esta medida, porque dice que no van a correr a nadie y habla de nadie. Y después hace como una serie de acotación donde dice que los trabajadores sindicalizados, estos van a ser reubicados. Entonces no sabemos todavía qué número de trabajadores son sindicalizados y qué número de trabajadores son de confianza y a cuánto ascienden los recursos económicos que mensualmente o quincenalmente se destinan al pago de la nómina y también, pues, al pago de renta y otros servicios, papelería, en cuestión de energía eléctrica, el pago de los impuestos. ¿Cuánto representaría? Porque este tema también que tiene que ver con la cuestión de las jubilaciones y de las pensiones también ha traído, bueno, pues una serie de cuestionamientos de cómo le van a hacer para fondear a estas nuevas disposiciones, de que los trabajadores al momento de ser pensionados reciban el ingreso que tenían cuando estaban en activo. En algunos casos sería muy atractivo los salarios, y en el caso del Seguro Social, la pregunta es ¿quién lo va a fondear? Si los recursos económicos que tienen no le alcanzan, ¿cómo le van a hacer para pagar estas nuevas disposiciones? ¿Cuánto nos cuesta? Y si tienen ya contabilizado en una primera década cuántos trabajadores dejarían ya su actividad laboral activa y pasarían a un retiro, y cuánto sería el monto que tendría que destinarlo
solamente en los que están asegurados por el Seguro Social. También tendrían que ver y también si esta nueva ley que él pretende también va a ser para el sector privado, y el sector privado cómo le va a ser para los trabajadores del Estado que tienen ISSSTE. También es un organismo que requiere recursos económicos para tener un fondo suficiente para hacer frente a estas nuevas medidas de cómo vas a pagarle las pensiones, los montos, sobre todo porque en el ISSSTE están topadas. Entonces, todavía no se sabe muy bien bajo qué esquema, si ya se tiene un estudio, y es lo que está pidiendo el sector privado, que se haga un estudio previo para saber qué es lo que se requiere, y a juicio de algunos especialistas se tendría que aumentar la cuota de los trabajadores del patrón, y el Estado tendría que aportar recursos económicos. Entonces, no es un tema fácil, lo hemos dicho, pero pues él aduce que con esto van a fondear una parte, y en qué tiempo van a fondear. Efectivamente. Bueno, para el contexto, los organismos autónomos son estas instituciones públicas que no dependen de ninguno de los tres poderes del Estado, tienen autonomía funcional, presupuestal y de gestión. El presidente ha mencionado mucho al INAI y el IFT, sí, pero también está la Comisión Federal de Competencia Económica, que la trae en ese listado. Trae también la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional Electoral, que lo trae de encargo, ya le contestó la titular, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque ahora la sacó de la lista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y no sabemos si también vaya a meter o no al Banco de México, Milton, que también es un organismo autónomo. No, ahí sí ya, porque dijo, ¿no? Todos. Sí. Pues que ya hubo la pero intención. Dijo todos. Hubo la intención, y ahí sí ya, ese sería una grave señal para los mercados, ¿no? Y ahí sí se va a ir despacito, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué estamos viendo? Primero que nada, el presidente tiene un discurso en el cual mete el tema de pensiones, o sea, como para cambiar un poco la narrativa de todo lo que está pasando en el país, y es un tema que todo el mundo nos ponemos en alerta. ¿Por qué? Porque es un tema que preocupa y que ahí traemos, ¿no? Entonces, a ver, pensiones, palo. Y sobre ese tema mete, y ahí les va esto, a estos organismos que no sirven, que fueron creados para proteger particulares y bla, bla, bla. Y de aquí voy a agarrar para las pensiones. Uh-huh. Pero siempre en esas matemáticas de presupuestales, el presidente es muy así, muy discursivo, y es nada más discurso ¿para qué? Para la base morenista, para la militancia. A ver, Instituto Nacional Electoral, ¿qué le dijo Tadei? Oiga, si usted nos quita la autonomía, nos devuelve a 1990, ¿no? Sí. O sea, casi antes del IFE, y cuando era la Comisión Federal Electoral. O sea, casi nos devuelve como con Manuel Bartlett. Sí, una. A propósito. 2. Instituto Nacional de Transparencia. Todos los grandes escándalos de Peña Nieto, estos de los gobernadores, del propio presidente, ¿de dónde han salido? Del Instituto Nacional de Transparencia. ¿Por qué? Porque para eso se creó, para eso son esos órganos, para hacer un mecanismo de contrapesos. Luego, nos vamos a la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Quitar esos organismos, ¿a quién le va a favorecer? A don Carlos Slim. ¿Y quién va a Palacio de Gobierno? Después del embajador Ken Salazar, el que más surco hace cuando pasa algo es Carlos Slim. O sea, es el 8-9% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ahí tiene, ese sería el gran ganón. O sea, si de por sí presuntamente el señor Slim hay situaciones de prácticas monopólicas, imagínate que le quites el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces ahí sí los grandes capitales se iban a ir con la cuchara grande, y el juego del Monopoly ya iba a ser a rimpelón. Pero bueno, ¿esto qué pasa? Es parte del discurso del presidente para tomar la narrativa a nivel nacional y que no volteen a ver otros temas. Y él seguir hablando de qué, de las pensiones, del dinero, de que esto es por situaciones de que protegen a particulares. Pero ya le dijo la señora Tadei, que viene de Sonora, que su familia trabaja en gobierno federal. O sea, oiga, espérese, o sea, no es así. Y entra esta narrativa, te das cuenta que el presidente está ganando tiempo
porque sabe que de una manera u otra se le están acabando los trucos y se voy a meter trucos cada vez más. También está el INEGI, ¿no? Sí, el INEGI, sí, o sea, entonces imagínate, el Instituto Nacional de Protección de Datos Personales, o sea, oye, no, pero yo les voy a seguir pagando, sí, pero ¿y el contrapeso? ¿Por qué? Porque son organismos que de una manera u otra contienen al poder, o sea, espérate, o sea, aguanta, así no es el... Así no habría que evaluarlos a todos, ¿no? Si así realmente es, lo hacen. Así es. Sí, las cosas. A muchos mexicanos dirán seguramente, ¿qué vamos a hacer sin todos los organismos autónomos? Francisco, tu punto de vista. Mira, es que es ridículo cómo nos enganchamos a estos temas, por lo que dice Milton. Ahorita yo te puedo asegurar que en Chilpancingo, en Guerrero, el tema no es este. El tema es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién está gobernando aquí en Guerrero? Por la delincuencia, que está la Guardia Nacional. ¿Y qué ocurre en estados como Chiapas? Igual, comunidades que no hayan qué hacer ahí, y en Oaxaca pues ni se diga. En Tamaulipas, pues todos los días bloqueos, incendios. En Uruapan, en Michoacán, pues no pagaron el piso los dueños de lotes de vehículos, pues a incendiárselos. En Culiacán ya es verdaderamente inverosímil el despojo diario de vehículos, y pues la estrategia dicen que no se va a modificar. Bueno, pues entonces así síganle, pero ya está insoportable aquí en Culiacán esa parte del clima de violencia que siempre nos acompaña, y pues 5 o 6 carros diarios despojados, sin detenciones, sin nada, sin recuperación de vehículos la mayoría. Entonces algo grave está ocurriendo, y así no podemos ir estado por estado, donde lo que menos quieren es saber de estos temas. La boticota esa que dicen que inauguraron, que pues resulta que ni magnopirol hay. Digo, si es que existe el magnopirol, etcétera. En fin, creo que como dicen en el fuerte, no me cambia la platiquita, ¿no? El problema es seguridad, el problema es inflación, el problema es salud y el problema es económico. Si también andan las cosas, si también va el país, como dice él, de buenas y de buen humor, entonces, ¿por qué en el proyecto de presupuesto para su cierre de gobierno está metiendo casi una cantidad equivalente al FOBAPROA? Es decir, duró 5 años sin pedir un endeudamiento tan fuerte, y ya de salida, en un año político electoral, se le aprobó cerca de 2 billones, es decir, 2 billones con B grande, de endeudamiento. ¿Qué puede significar todo esto de desaparecer los organismos autónomos? Para cubrir lo que él dice, que puede cubrir de ahí con la liquidación, fondos para las pensiones totales, no es cierto. El problema es que ya no hayan de dónde sacar dinero, por más diga lo que diga, no para eso, simplemente para los programas sociales. Por eso está dejando ese colchón de 2,000 y pico billones, de 2 billones de pesos, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, él no quiere que después se diga que no hubo fondos para pagar todos los programas sociales. Y los fideicomisos que había con los que se topó cuando llegó, no queda nada ya de eso. Entonces, ya los vaciaron. Así es. Entonces, esa propuesta que él trae de que se hagan reformas constitucionales para que a todos, cuando nos retiremos, nos den el 100% del salario, él sabe que no es posible, pero hacia está ya llevando el tema para que cuando llegue a la Cámara y la oposición vote en contra, que va a decir él, ¿ya se dieron cuenta? No quisieron votar a favor de eso. No se trata de eso, o sea... Yo sí quería darles el sueldo completo. Sí, ¿no? Pero la verdad, si el presidente López Obrador piensa que nos están jugando el dedo en la boca con todo eso los mexicanos, o a casi todos los mexicanos, yo zafo. Pero él va a su segmento, sí, a su base. Sí, no, esa base sí dice... No, sí, por ejemplo, me han dicho que aquí en Guasave, el municipio de Guasave, hay un ejido donde están esperando, porque ellos entendieron que en uno de sus discursos el presidente dijo que le debían a México no sé qué tantos lingotes de oro. Claro. Pues hay un ejido, ahí no voy a decir el nombre, ¿no? Pero me dicen, ni se te ocurra llegar ahí a visitar a tus amigos y tocarles el tema, porque te van a tablear. Me dicen, ellos están esperando y están seguros que cualquier rato les va a llegar su lingote de oro, porque el presidente dijo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo debía a México, etcétera, etcétera. Y bueno... Que va a llegar un hospital como el de ¿dónde era? De Dinamarca. Como el de Dinamarca. De Dinamarca. El hospital todavía. Así es, ¿no? Y él sigue terco de que ya no va a ser como Dinamarca. Dice el presidente que va a estar mejor. Bueno, pues entonces, ¿cuál va a ser el siguiente tema? ¿Cuál va a ser la siguiente caja china? ¿El siguiente distractor?
No sabemos. Pues así están las cosas. Acá en YouTube nos dejan algunos comentarios. Las instituciones autónomas no son de un solo hombre, es de todos los mexicanos, dice JM Muro. Saludos a David Zazueta en Culiacán. José Vega dice: el tema de las pensiones del presidente es con tintes electoreros. El INAI hace mucho que lo trae en la mira porque el presidente le molesta rendir cuentas de qué se hace con los dineros del pueblo. Cualquier persona pensante sabe que esas promesas no las cumplirá nunca, dice Cuquisato. Alfredo Sosa, aparte de que no le gustan los contrapesos, al porro es otro distractor más de todos los problemas, ejemplo de la violencia, y esa propuesta no pasa, no tiene mayoría, dice Alfredo. Francisco Treviño, pero como si en los gobiernos locales y estatales sí se ponen el sueldo para retirarse sus pensiones al final de su edad laboral y no son igual a las de un trabajador, dice. Pues sí, pues es por eso están tronados muchos municipios y juntas de agua. Javier Cabrera, conclusiones. Efectivamente, lo hemos comentado aquí, el problema es que el sistema de pensiones de todos los sistemas, sobre todo que tiene el sector público en varios municipios, va a llegar un momento en que no van a tener capacidad para pagarles a la gente que está jubilada y pensionada. No va a haber capacidad económica, porque ha ido creciendo este esquema, porque además hay que decirlo que se jubilan muy bien, sí. No como el resto de las personas, los trabajadores, de que sobre todo en el Seguro Social, con la nueva ley, hasta el 97, bueno, tienes posibilidades de aspirar según el salario que tengas. Hay gente que puede alcanzar hasta 60,000 pesos, pero son muy pocas las gentes, porque tienes que sumar más de 2,000 semanas cotizadas, tener un salario, bueno, cierta edad, tiene una serie de cuestionamientos y a criterio, ¿no? Pero normalmente la gente se está jubilando con pensiones muy bajas, y en el ISSSTE, bueno, la pensión está topada, es muy baja también, y bueno, hay que recordar que el sistema del gobierno del estado, que tiene un IPES con otro sistema también, pues que también tiene problemas económicos ya de hace 3 sexenios, ya va para 3 sexenios que tienen problemas económicos para toda la gente cuando se separa, que no le pueden regresar el fondo, que es otro problema, ¿no? De que estos esquemas no debían de regresarles el fondo porque lo vas a descapitalizar. Llega un momento que no va a tener capacidad económica. Y bueno, ¿cómo desaparecer estos organismos autónomos? Bueno, porque estos organismos normalmente no se rigen por cuestiones del sector público directamente, del Ejecutivo Federal, y efectivamente se han convertido en un contrapeso del gobierno federal y de todos los gobiernos estatales y municipales cuando la gente solicita algún tipo de información sobre determinado uso de recursos públicos, sobre todo pues de obras públicas, cómo se concursan las obras, cómo se adquieren ciertos productos, a quiénes paga, cómo les paga. O sea, y bueno, pues esto ha permitido que muchos investigadores pues documenten actos de corrupción, y pareciera ser que el gobierno en turno no les gusta que les estén esculcando pues documentos que a su juicio deben permanecer en el anonimato. Bueno, pues hoy vemos el presidente nuevamente vuelve a tocar este tema. El año pasado ya la volvió a tomar. Hoy lo hace con una justificación distinta, que necesita recursos para el tema de las pensiones. Pero la pregunta es, ¿cuántos recursos va a obtener? ¿Y cuántos recursos se requieren para el primer año o el segundo año, ya cuando esta ley, si es que entra en vigor y si es que se aprueba, que entre en vigor, cuántos recursos económicos se va a requerir y para cuántas personas van a alcanzar? Pues habrá que estar pendientes, Javier. Así es. Milton, ¿tu conclusión? Sí, lo que comentas, Javier, es muy importante. Parte de lo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿qué te dice? O sea, es como un visor que te dice, oye, así se está gastando, estos son los resultados, así están gobernando tus alcaldes, tus gobernadores, tu presidente de la República. Y así se ha logrado saber muchos casos de investigación, de muchos casos periodísticos, pero también muchos académicos que han logrado saber cómo recauda su ayuntamiento, si recauda bien, si gasta de más. O sea, y otra cosa, cómo es la competencia económica en las licitaciones de los gobiernos. Pues, o sea, cómo estuvo, si dio buen servicio la constructora, si fulano prestador de servicios efectuó un buen trabajo, cuánto costó, todo eso. Y esa claridad te da a entender cómo gasta, primero cómo gasta el gobierno, segundo, cómo resuelve situaciones y cómo salen esas situaciones, qué tan resueltas salen y quién les proveyó el servicio. Entonces,
y eso te va dando a ti una situación de claridad de cómo gasta el gobierno de cualquier orden. Pero pues al presidente no le gusta esa parte de la claridad, pues. Entonces, él en su discurso, pues, no hay problema con él es toda claridad, es presuntamente la luz que ilumina el camino de muchos ciudadanos. Entonces, en función de eso, pues, él no ocupa este tipo de contrapesos. ¿Por qué? Porque él llega con un discurso así, pues, un discurso muy bien estructurado y la gente le cree. La gente le cree. Por eso ese discurso, Francisco, que me dices tú de esa localidad donde dicen, no les puedes tocar eso. Así es. O sea, ¿por qué? Porque salvo el presidente Cárdenas, había ese amor y ese cariño hacia un presidente. Yo creo que desde Cárdenas no veíamos eso. Y en Argentina, Perón. Por eso siempre he dicho que el ideólogo del peronismo en Argentina es el mismo que todavía vive, ¿no? Ernest Laclau. Todavía vive. Es un politólogo argentino. Entonces, ¿cómo generó ese amor y ese fervor de los ciudadanos hacia la figura presidencial? O sea, logró construir todo eso, pues desde que era opositor. Y ahorita dice, no, los contrapesos no sirven porque yo garantizo que todo se hace bien. Entonces, en función de que todo se hace bien, sí, pues él ya se va. Y el que venga. Sí, porque él ya se va, ¿no? Él ya se va. Y luego la corte, que quieren hacer que se vote la corte. Y y luego dice el ministro que la hace de Taylor Swift, o sea, de ministro Swiftie, ¿no? Saldívar, no, que los prianistas, la corte es partidista. Y dijera Pancho, oílo, ahí anda en la 4T el señor. A gusto. Y ese era el ministro liberal. De Chavorruco y todo, o sea, y era el ministro liberal. Y ve en lo que terminó. Entonces, estas son cajas que mete el presidente para desviar la atención de eso que dice Francisco. O sea, cómo está Guerrero, cómo está Chiapas, Tamaulipas, los problemas de ingobernabilidad que hay. O sea, Michoacán. ¿Qué está pasando? O sea, Guanajuato. Y los precios. Culiacán. Los precios de los artículos, o sea, de los productos de la canasta básica, algunos subiendo, no por tema económico, sino por tema de inseguridad y de cobro de derecho de piso. Francisco, conclusión. Pues sí existe el magnopirol todavía. Y hasta el enterobioformo compuesto con sulfadiacina, yo pensé que ya habían desaparecido. Son medicamentos muy viejos, güey. Y trae también Veganin y Cafiaspirina. El Veganin, Cafiaspirina, ¿te acuerdas? Toques de la violeta y todo eso. ¿No? Lavativa. O sea, ¿toques de la violeta de la tienda o así se llamaban? No, con todo y No, te estoy preguntando en buena onda. ¿Cómo se llamaba? De genciana. ¿Para cuánto en la tienda de mochis? Pues que uno pensaba que era. Había mertriolate. El mertriolate. Te secaba la herida, no. Ya luego te ponían la manchona lila y pum, se secaba. Olvídate. Imagínate. Te ponían lila de uso veterinario. Oye, quedabas marcado como la línea. Quedabas marcado, Luis Alberto, entintado. Como la línea chueca esa que ponen aquí cada año para el maratón en Culiacán. Ahí está. 2-3 meses traía. Parece que ya está. Pero parece que las hace un crudo, ¿no? Ahí va. ¿Quién? Un crudo, pues. Okay. Un crudo. Alguien que por la noche se emborrachó. Sí, es que me imaginé a alguien. Otro que se llamaba creolina. La creolina. Pero era como de uso veterinario, pero ya que no te aliviabas con nada, te ponían. No, hasta para los piojos te ponían criolina. No sé, no. Pero bueno, y si te picaba una abeja en el rancho, donde te picara y más si fuera allá en Salva Sea la parte, a buscar lodo luego. ¿Ah, sí? ¿No? Y uno pensaba que el lodo era como algo, un contraveneno, no. Era lo fresco del lodo. Era lo que te ayudaba. Decías tú, ¿no? Y ande, hijo, ¿para qué anda ahí? Pues, sigue robando miel. ¿Para qué anda ahí con la bichola de fuera? Bueno, en fin, estaba uno chamaquito, pues no sabía, ¿no? Pero en fin, esa era otra la vida. Pero volviendo al tema efectivamente, cada vez es menos creíble o increíble que te saquen de un tema que no viene ni al caso, cuando en muchas comunidades se están viviendo problemas tan graves y tan serios que no tienen nada que ver con una narrativa que le ha funcionado al presidente, pero que no sabemos cuándo vamos a saber si esto funcionó totalmente y a favor de ellos. El día 2 de junio próximo,
a las 6 de la tarde, pasado 6, 10 de la noche, cuando se sepan las tendencias del resultado electoral. Ni antes ni después, pero por lo pronto yo estoy como el travieso Arce y quisiera sentarme en una mesa y escuchar un tema diferente al resultado que tienen todas las encuestas, ¿no? Es decir, como dice el travieso Arce, bueno, pues a quién le preguntan, porque donde te sientas hay inconformidad en todos los niveles, desde el taquero, desde el que vende... Pero las últimas votaciones, Francisco, han sido en favor de Morena de manera aplastante. Sí. Sí, la mayoría de las elecciones y en los otros estados también. Sí, hubo un toque. Tiene una base grande Andrés Manuel López Obrador, que es Morena, ¿no? No, pues es que es muy grande la popularidad. Totalmente. La fidelidad, ¿no? Incluso hay gente ahorita que nos está escuchando y que está diciendo es peanista, chayoteros, ¿y por qué dicen eso del presidente? Porque es gente que está que lo quiere inclusive el presidente. No, claro, es válido. Claro, pero es una realidad, es un segmento grande también. Sí, pero en la elección intermedia del 18 al 21, Morena como partido, ¿no? Sí ganó la mayoría de las gubernaturas, pero a la hora de los votos perdió 2 millones de votos del 18 al 21, que fueron como las 9 alcaldías que perdió en la Ciudad de México. Sí, claro. Ahí. Entonces te digo, no significa esto, tiene todo, y cuando digo todo es todo, lo que conocemos el sistema político mexicano, todo el poder. A lo mejor para refrendar el triunfo en la presidencia, pero yo no creo que sean las mismas condiciones del triunfo que obtuvieron en el 2018, donde el tsunami que cosechó e impulsó López Obrador al cosechar el hartazgo de tantos sexenios priistas y tantos sexenios panistas, donde pues la verdad, en lugar de ir mejorando, se fue empeorando, sobre todo al cierre del gobierno pues de Enrique Peña Nieto. Entonces, pero cuando tú le apuestas a un cambio, lo quieres de fondo, no únicamente de discurso. Y yo siempre reitero, no nos crean a nadie, a analistas, especialistas, no. Crean en su hogar cada quien, que cada quien haga su cuenta en su hogar. Si les ha ido muy bien estos últimos 5 años, como nunca, felicidades, las políticas públicas están funcionando. Pero si hay problemas de todo tipo, caray, hay que revisar qué está fallando y cuidarnos mucho de que en épocas de campaña todo el mundo venga a decirnos que es la solución. Pamplinas, todos los partidos políticos, cada 6 años, cada 3 años se nos aparecen de que traen la solución de lo que ellos mismos en su época, cuando han gobernado, provocan. Javier, comentario final, 30 segundos. Sí, bueno, es parte de este discurso del presidente de meterlos en una discusión sobre los órganos electorales y también con el tema de las pensiones, porque lo han cuestionado de dónde vas a sacar recursos. Y bueno, pues se saca de la cartera pues este tema que no es nuevo, que él ya se ha pronunciado en contra de estos organismos que a su juicio no sirven para nada y que al contrario, en lugar de ser un contrapeso, ayudan solamente a un sector y que también sirven para actos de corrupción. Este es el discurso del presidente para justificar la desaparición de varios organismos. Y a lo mejor en algunas partes tiene razón, Javier, se han exagerado en los sueldos, en las prestaciones, pero no nomás esos organismos autónomos, hay un montón de dependencias de gobierno que sirven para maldita la cosa, ¿no? Muchos que siguen. O sea, para el ciudadano real, dice, por ejemplo, un ciudadano normal es bien difícil obtener un buen resultado en una gestión de Profeco, en la Secretaría del Trabajo ante un abuso laboral, entre muchas otras, y cuestan millonadas, lamentablemente. Es que solamente en el discurso hay la austeridad. Pues así las cosas. Javier, muchas gracias, buen fin de semana. Muy buenas noches al auditorio. 30 segundos. Bueno, sobre esos instituciones que comentas, Luis, hay una denuncia de una persona de que en los ayuntamientos, en algunos ayuntamientos del norte, te cobran por trámite del pasaporte. Por trámite, en un ayuntamiento te cobran 300. Se están quejando de Guasave y de Mochis. Y de Mochis. Y en otro ayuntamiento, Guasave, más gallos, ¿no? 350, ¿no? 50 por tramitarte el pasaporte. O sea, aparte del costo del pasaporte. Aparte del costo y todo lo que es del pasaporte, te cobran eso. O sea, entonces tú dices, bueno, ¿qué onda? O sea, pero dan recibo y toda la cosa, pero ¿cómo es que lo tasan? Pues a lo mejor como en la ley de Herodes, a ver, ahorita vamos a hacer una jurisprudencia aquí. Sí, o sea, ¿por qué? Pues, o sea, ¿cómo le hacen? Se subieron el sueldo a los regidores. Se subieron los de Guasave, se subieron el sueldo y a ver. Que no te cobren lo que quieran.
Y ahí vamos a estar pendientes de quién va a ser candidato de los de Guasave, ¿no? De esos que se subieron el sueldo. Hasta ahorita no les dieron a ninguno, ¿eh? A ninguno. Hasta ahorita. Bueno, a lo mejor me equivoco, mejor. Vale, no más. estoy seguro si una de ellas sí. Ok. Muchas gracias, Milton. Buen fin de semana. Buen fin. Francisco, 30 segundos. Pues vamos a ver qué sigue en todo esto, pero insisto, la mejor respuesta la tiene cada quien en la encuesta que haga en su casa, en su refrigerador, en su cocina, en su alacena, en su calidad de vida. Ahí está la mejor respuesta. No le quede usted a ningún periodista, ningún analista, ni a los noticieristas en la mesa. Claro. Créale usted a su verdad, a su realidad que vive en cada uno de sus hogares. Tan sencillo como eso, Mataril y Lilirón. Y a propósito, decirle al infinito y gran amigo Picho Carranza Valdés que ya repartí democráticamente las coyotas que nos envió desde Hermosillo. Pichazo. ¿No? Pichazo. Gran amigo. Lo mandó con mucho cariño aquí a... Él ya reside allá en... Veremos si viene completa. En la ciudad de... No viene completa, viene sellada. Yo no metí mano. Yo necesitaría saber cuántas venían. Yo no metí mano. Porque a mí no me dieron una bolsa. Yo no metí mano. Ahí vienen bien empaquetadas de Villa de Ceris, ¿no? Muy buenas, ¿verdad? Muy buenas, de ahí de... Son de las buenas. Son de las buenas de ahí de Muchas gracias, Picho. Un fuerte abrazo. Y bueno, mi Picho, pues igual, un abrazo. Y también allá en Hermosillo hay machaca y carne seca. No, Coyote ya mandó. Sí, y nada más mandó una bolsa mandó una bolsa de las sobaqueras. Okay. Y pues yo me quedé con ella. Muy buenas. Tengo que cuidarles a ustedes la línea también. Aunque muchas gracias por la preocupación, Francisco. Estoy bastante preocupado. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Saludos, Picho, muchas gracias. Y a todos ustedes, excelente fin de semana. Recuerden, mañana a las 6 de la mañana con Omar de la Rocha, la emisión sabatina. Quédese bien acompañado en esta estación en este momento porque sigue la buena música. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.